buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, de nuevo con la sincronía que nos permite encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Soy César Jara Soteldo y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Comencemos. Hoy vamos a ver el tema 12, efectos de la altitud. Para este contenido que vamos a ver, voy a continuar basándome en la guía de fisiología de aviación de la Fuerza Aérea Chilena, en la guía de efectos fisiológicos del vuelo del doctor Luis Amezcua González, y voy a utilizar también la guía de la FAA Aviation Physiology. Vamos a empezar en la clase de hoy con el objetivo 12.1, que dice así: describir los efectos fisiológicos de los cambios de presión en los gases del cuerpo, los peligros asociados a la hipoxia y los medios para detectar y minimizar sus efectos. En esta primera clase vamos a tratar sobre los disbarismos. En primer lugar, veamos qué es un disbarismo. Es el término que genéricamente se emplea para definir las alteraciones de los gases en el organismo. Esto como consecuencia de la exposición a los cambios de la presión atmosférica. Su estudio abarca dos fases: los efectos sobre los gases encerrados en cavidades orgánicas y los efectos sobre los gases disueltos en los tejidos y en los líquidos orgánicos. Refresquemos la ley de Boyle-Mariotte que vimos en temas pasados. Esta ley establece que a la temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre dicho gas. O sea que con el ascenso a la altitud, al reducirse la presión atmosférica, el aire se expande para ocupar un mayor volumen. Esto es lo que le ocurre a los globos meteorológicos, las sondas que envían a las altas capas de la atmósfera para recoger información meteorológica. Ellos se van expandiendo continuamente. El gas encerrado en cavidades orgánicas se localiza en el aparato digestivo, en el oído medio, en los senos paranasales y en algunas cavidades dentarias, y vamos a ver que ocurre algo parecido. ¿Cuál es el disbarismo en el aparato digestivo? En todo el trayecto del aparato digestivo se localiza gas en cantidad variable, desde 500 centímetros cúbicos hasta ocasionalmente 1500 centímetros cúbicos. El origen de este gas, en su mayor proporción, es aire deglutido, y el resto es producido por los procesos digestivos y la fermentación bacteriana de los alimentos. En condiciones normales, este gas tiende a mantenerse en equilibrio con el aire exterior mediante su expulsión, ya sea por la boca o por el recto. Existen ocasionalmente condiciones anormales que pueden dar lugar a una mayor formación de gas en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, trastornos inflamatorios de las vías digestivas, alteraciones de los procesos digestivos, ingestión exagerada de cierto tipo de alimentos altamente formadores de gas o deglución excesiva de aire. También puede ocurrir una limitación o imposibilidad para la expulsión de gas hacia el exterior. Estos son procesos oclusivos del tracto gastrointestinal de cualquier tipo que, con la exposición a la altitud, provocan distensión exagerada de las vísceras gastrointestinales. Esto puede llegar a producir dolor, que puede ser suficientemente intenso
para ocasionar un cuadro severo de sobredistensión abdominal, acompañado de trastornos neurovegetativos, dando lugar a palidez, sudoración, hipotensión arterial y hasta el colapso. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitar esto? Entre otras cosas, evite el hábito de mascar chicle para reducir la deglución excesiva de aire. Es necesario mantener también buenos hábitos de alimentación, evitar la ingesta de alimentos altamente formadores de gas, como el col, las manzanas crudas, apio, embutidos, alimentos ricos en grasas, bebidas gaseosas. Y todo esto preferiblemente no hacerlo antes del vuelo. Hay que evitar también el vuelo con trastornos digestivos agudos y crónicos que sean susceptibles de agravarse en el vuelo. Hagamos un breve repaso de las partes del oído para continuar con nuestro tema. El oído externo está constituido por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio o caja del tímpano es la cavidad enclavada en el espesor del hueso temporal, separada del oído externo. Aquí tenemos el oído externo, separada del oído externo por esta pequeña membrana que está aquí, que es en tímpano, que tiene 0,004 pulgadas de grosor. Allí se articula la posición vertical del martillo, que es este que vemos acá, que junto con el yunque y el estribo constituyen la cadena osicular del oído medio. Las demás paredes del oído medio están cubiertas por una capa mucosa y esta cavidad se comunica con la rinofaringe a través de un conducto llamado trompa de Eustaquio. Lo vemos aquí. Esta trompa de Eustaquio, en su primer tercio o cuarta parte inicial, es de consistencia ósea y el resto es muscular y membranoso, por lo que su cavidad es prácticamente virtual, dado que sus paredes permanecen adosadas unas a otras. Luego tenemos el oído interno, que es la parte anatómica y funcionalmente más importante del oído. Está constituida por dos sectores, uno situado en la parte anterior, encargado de la audición, llamada porción coclear. Esta es la cóclea, aquí. Y en la parte posterior se localiza el laberinto o sistema vestibular, encargado del equilibrio, cuya importancia es vital en los procesos de desorientación espacial. A nivel del suelo, el aire del oído medio se mantiene en equilibrio con el aire exterior y el tímpano se mantiene estable en su posición normal. Durante el ascenso, dado que la presión atmosférica va disminuyendo progresivamente, la presión del aire dentro del oído se encuentra a una presión mayor, creándose por esta razón una presión diferencial que empuja el tímpano hacia afuera, provocando una sensación de llenura o de sordera parcial. Cuando esta presión diferencial alcanza los 15 milímetros de mercurio, esto se logra con un ascenso cada 500 o 1000 pies. Cuando esto sucede, se forza la salida de una burbuja de aire hacia el exterior a través del estrechamiento antes mencionado de la trompa de Eustaquio.
Esto equilibra temporalmente la presión, con lo cual el tímpano regresa a su posición normal. Si el ascenso continúa, esta misma operación se va a ir repitiendo cada 500 o 1000 pies. Es decir, durante el ascenso, el equilibrio de presiones entre el aire del oído medio y el aire atmosférico se realiza automáticamente. Durante el descenso sucede todo lo contrario. Como ya dijimos, el oído medio es una cavidad horadada en el espesor del hueso temporal del cráneo y está conectada a la faringe a través de ese conducto denominado trompa de Eustaquio. La parotitis media corresponde a la inflamación del tímpano, que es producida por los cambios de volumen o presión del aire existente en el interior del oído medio y que no se compensa con la presión externa debido a obstrucciones totales o parciales de la trompa de Eustaquio, lo que crea una diferencia de presión transtimpánica. La parotitis constituye una de las patologías más frecuentes del personal de vuelo y está causada por los procesos inflamatorios de las vías aéreas superiores, faringitis, amigdalitis, rinofaringitis, catarro común, etc. Estos, al ocasionar un edema o inflamación de estas estructuras anatómicas del aparato respiratorio alto, bloquean el paso del aire a través de la trompa de Eustaquio y consecuentemente evitan el equilibrio de presiones que se debe hacer de manera natural entre el oído medio y la presión atmosférica externa. Durante el ascenso, el aire en el interior del oído medio se expande debiendo el exceso de volumen gaseoso salir hacia la faringe para equilibrar la presión transtimpánica. Si la trompa está obstruida, la trompa de Eustaquio está obstruida, el tímpano protruye hacia el exterior, produciéndose la inflamación de este. Al revés, durante el descenso, al recomprimirse el aire en el interior del oído medio, disminuye el volumen cayendo la presión dentro de él, lo que induce que el tímpano protruya hacia el interior con la consiguiente inflamación. Para equilibrar la presión transtimpánica se necesita que penetre aire desde la faringe al oído medio. Esto se hace a través de la trompa de Eustaquio, la cual debe estar indemne para cumplir con esta función, es decir, no puede estar obstruida. Ocasionalmente el equilibrio no se recupera automáticamente o no es suficiente. Entonces se requiere crear una presión positiva de aire en la rinofaringe para forzar la apertura del orificio de la trompa de Eustaquio y permitir el paso del aire hacia el oído. Esto se logra mediante diversas maniobras. Si se desencadena durante el ascenso, es necesario bostezar o tragar saliva para facilitar la salida del aire. Si se produce durante el descenso, se puede efectuar la maniobra de Valsalva, que lleva este nombre por el médico italiano Antonio Maria Valsalva, y la cual consiste en soplar con nariz y boca tapadas, lo que fuerza la entrada de aire al oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Independientemente de lo anterior, la experiencia indica que la parotitis media se produce con mayor frecuencia e intensidad durante el descenso que durante el ascenso. Esto se debe a que anatómicamente para la trompa de Eustaquio le es más fácil dejar salir el aire que dejarlo entrar. La medida preventiva esencial consiste en evitar realizar actividades de vuelo
cuando existan síntomas de catarro común o de cualquier proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores. En caso de presentarse un estado gripal o un proceso inflamatorio de las vías respiratorias altas fuera de su base de operaciones y se tenga que realizar obligatoriamente un vuelo, se recomienda lo siguiente para prevenir un proceso de barotitis o aerotitis. Procure utilizar un atomizador nasal previo a su vuelo para ventilar sus fosas nasales. Actualmente existen este tipo de atomizadores cuya fórmula incluye vasoconstrictores nasales, antihistamínicos tópicos y pequeñas dosis de corticosteroides altamente eficientes y con nulos efectos secundarios para producir una adecuada ventilación nasal y de la trompa de Eustaquio. ¿Qué es la varosinusitis? Muy parecida a la anterior. Su fisiopatología es similar a lo que ocurre en la barotitis media. Recordemos que los senos paranasales son cavidades en los huesos de la cara conectados a la fosa nasal por medio de conductos o meatos, los cuales pueden estar total o parcialmente obstruidos. Al ascender, el volumen interno se expande y, dado que no puede salir hacia la fosa nasal, comprime a la mucosa contra el hueso, produciendo dolor de diversa intensidad. Al descender, el aire interno se comprime y cae la presión, lo cual haría que penetrase el aire. Pero si el conducto está tapado, se produce una diferencia de presión interna-externa, lo cual desencadena dolor en el sitio de la obstrucción del conducto. Una obturación dental es una restauración de algún diente que ha sido dañado por caries. Comúnmente es conocido como empaste dental. Las obturaciones dentales pueden en ocasiones dejar una burbuja de aire atrapado. Si en el interior del diente, el cual es poroso y tiene raíces nerviosas sensitivas, se expande el aire, este puede llegar a comprimir el nervio, desencadenando el dolor clásico dental. Caso similar sucede al encontrarse inflamada la encía, la cual puede tener algunas burbujas de aire producidas por las bacterias responsables de la inflamación. Por esta razón, es recomendable la consulta odontológica por lo menos cada 6 meses. ¿Qué es la sobredistensión pulmonar? Recordemos que el pulmón es una cavidad llena de aire, comunicado con el exterior a través de la tráquea. Si se expande el pulmón, el exceso de volumen debe salir para equilibrar las presiones, lo cual es lo que sucede normalmente. En ciertas situaciones, como la que sucede en la descompresión rápida o en la descompresión explosiva, el exceso de volumen del pulmón no logra salir en forma oportuna a través de la tráquea, por limitación del flujo, produciendo en ese momento una sobredistensión del pulmón. Si lo anterior sucediese, esta sobredistensión brusca puede romper los tejidos pulmonares, comunicando directamente la presión ambiente con la cavidad pleural, que es el espacio al vacío entre la caja torácica y el pulmón. Esto permite la entrada de aire a esta cavidad con el siguiente colapso pulmonar. Se llama neumotórax a la presencia de aire entre ambas hojas pleurales. La consecuencia de este acumulo de aire es que el pulmón se irá deshinchando progresivamente, llegando incluso a colapsarse por completo, con la aparición de la consecuente dificultad respiratoria. Asimismo,
Puede romperse hacia el mediastino, que es la parte central del tórax, donde se encuentra el corazón, los grandes vasos sanguíneos, el esófago y otras estructuras. Esto produce lo que se llama neumomediastino. Por último, puede romperse la unión alveolocapilar del pulmón, lo que permite la entrada masiva de aire a la circulación sanguínea, pero en este caso no disuelto en el líquido del plasma, sino que como burbujas de aire. Esto es lo que se denomina una embolia aérea. Si bien es cierto que estos cuadros clínicos no son frecuentes en aviación, los 3 cuadros clínicos anteriormente descritos son muy graves y amenazan directamente la vida del individuo al afectar severamente la función cardiorrespiratoria. Por este motivo, estos disbarismos deben tenerse presentes en las actividades aéreas, en especial frente a situaciones de descompresión rápida o explosiva. ¿Qué son los VENS? Las burbujas de nitrógeno desprendidas de los líquidos orgánicos pueden llegar a localizarse a nivel de las articulaciones o zonas vecinas, produciendo una inflamación y por lo tanto dolor de dichas zonas. Esta condición fisiopatológica es el cuadro más frecuente de este tipo de disbarismos que sufren tanto pilotos como buzos. En el caso específico de los pilotos, las articulaciones que más se comprometen son de extremidades superiores, debido a que son estas las que más mueven. En cambio, en el caso de los buzos, las articulaciones más comprometidas son las de las extremidades inferiores. Normalmente este cuadro clínico, que solo produce dolor, cede durante el descenso. Esto es al volver a comprimirse. Sin embargo, hay 2 hechos que deben tomarse en cuenta. El primero tiene que ver a que este cuadro puede aparecer durante el descenso en forma tardía, incluso después de haber aterrizado. Y lo segundo se refiere a su gravedad, puesto que aunque solo produzca dolor, significa que el organismo está burbujeando y por lo tanto puede sobrevenir en cualquier momento otra manifestación de enfermedad por descompresión, pero que revista alguna gravedad importante. Por esta razón, si al descender no desaparecen las molestias de los VENS, el piloto debe aterrizar y buscar atención médica. Estos VENS también se pueden manifestar en la piel. En este caso, las burbujas de nitrógeno que están circulando en la sangre se atascan en los recodos de los pequeños vasos sanguíneos que irrigan la piel, produciendo obstrucción del flujo sanguíneo y con esto alteración de la oxigenación y remoción de desechos, lo que desencadena trastornos en la piel afectada, tales como prurito, o sea, picazón, cambios de color y también hinchazón. ¿Qué son los chokes? Los chokes corresponden a un cuadro clínico grave, expresado inicialmente como manifestaciones de dificultad respiratoria de diversa magnitud. En este caso, las burbujas de nitrógeno que han pasado a la circulación sistémica se atascan y obstruyen los vasos sanguíneos pulmonares, produciendo una falla aguda del intercambio gaseoso a nivel alveolocapilar, lo que conduce a la postre a una situación de hipoxia severa y falla cardíaca. Evidentemente que la gravedad de este cuadro clínico va a depender de la cantidad de vasos sanguíneos pulmonares obstruidos. No obstante, cualquier manifestación de este disbarismo requiere hospitalización urgente y tratamiento médico especializado en cámara
hiperbárica, o sea, de recompresión. Hay manifestaciones neurológicas que se pueden presentar. El sistema nervioso está conformado por una estructura neurológica central, cerebro, cerebelo y médula, y una red de circuitos periféricos que son los nervios. Esto por decirlo todo de una manera sencilla. Ambos conjuntos están compuestos por una serie de células especializadas, entre las cuales destacan las células nerviosas. Estas células son particularmente sensibles a la falta de oxígeno y por lo tanto, cuando las burbujas de nitrógeno obstruyen los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno a estas células, se puede producir una amplia gama de manifestaciones neurológicas, desde un simple dolor o alteración de la función de un nervio periférico específico hasta obstrucciones de flujo sanguíneo a algún territorio del cerebro, o sea, un infarto a alguna parte del cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Así llegamos al final de esta clase y nos vemos en la próxima.